Bueno, continuando con la clase de hoy 5 de mayo, vamos a verificar entonces de cuáles acreencias laborales ya hemos hablado. Ya hablamos de salarios, de cesantía, interés a la cesantía, prima de servicios, vacaciones, auxilio de transporte. Entraríamos a hablar de las indemnizaciones. Es decir, que continuando nuestro orden, habría que decir que las indemnizaciones son una sanción al empleador por no realizar las actividades como debe ser. Vamos a evidenciar en caso particular que ellas están contempladas en el artículo 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a encontrar en primer lugar la terminación unilateral del contrato sin justa causa. Recordemos este sin justa causa cuando hacíamos referencia a la terminación del contrato. Si bien entendemos que todo lo que empieza termina, que los contratos no son eternos, pues claramente se deben terminar con causas justas. Decíamos en su momento que un contrato podía terminar por vencimiento del término o del plazo pactado. Frente a ello no hay nada que hacer. Si a mí desde un principio me dicen que el contrato se acaba el 1 de diciembre, pues es claro porque es un contrato a término fijo. Pero sucede especialmente en los casos cuando son contratos a término indefinido y que son contratos verbales. En este caso, pues es un poco difícil, dado que se puede llegar a vulnerar a ese trabajador teniendo en cuenta que les dan por terminado su contrato sin ningún preaviso y sin ningún motivo. Simplemente les indican que hasta ese día trabaja. Normalmente sucede así. Por eso decimos que esa es una terminación unilateral por una sola parte. ¿Quién la termina? El empleador, y siempre que sea sin justa causa va a llevar una consecuencia. La acción es esta, la terminación unilateral por parte del empleador, y la consecuencia va a ser la indemnización. Entendamos siempre que hablemos de indemnización, que son valores en dinero que deberá costear el empleador. En este caso, puntualizando entonces, a ese trabajador que se le termine o que le termine el empleador su contrato sin justa causa, tiene lugar al reconocimiento y pago de una indemnización que es un valor en dinero. Esta terminación del artículo 64 hace referencia a la forma como se termina el vínculo, cómo se llevó a cabo. Continuando, el artículo 65 establece la indemnización moratoria. Si vemos, ella también tiene esta prerrogativa, es decir, esta misma, valor en dinero, y hace alusión la indemnización moratoria siempre que el empleador termine un vínculo laboral, tiene un deber, que es cancelar una vez terminado el contrato lo correspondiente a la liquidación de acreencias laborales o la liquidación laboral. En este orden de ideas, entonces, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por medio de la indemnización moratoria, castiga a este empleador que el día que termina el vínculo laboral, este trabajador debe cancelarle el valor correspondiente a la liquidación laboral. En la vida real, les quiero contar que la liquidación laboral se eleva en un documento, se plasma, en el cual se determinan el valor, el concepto y el valor. El concepto, en un ejemplo, sería cesantía, y el valor, pues, ese dinero que se va a pagar por motivo de la cesantía. Y cualquiera de ellas de las acreencias laborales. Cesantía, interés a la cesantía, prima de servicios, vacaciones, salarios, en fin. Aquí es importante también indicar que la cesantía, si bien decíamos, se paga en el fondo, pero hay trabajadores que no la cancelan en el fondo o que simplemente a la terminación del vínculo tampoco la cancelan, no lo pagan. Vamos a encontrar con empleadores que van a manifestar o que siempre sus argumentos son que solo les van a pagar a ustedes como trabajadores lo correspondiente a su salario.
No tiene lugar a más, no se va a reconocer nada que vaya a la liquidación laboral. Esto es completamente ilegal. Desde el primer momento en que yo empiezo a laborar, yo, por mi condición de trabajadora, ya estoy facturando y tengo reconocidos estos derechos laborales que, como decíamos en las primeras clases, son irrenunciables porque son innatos de ese trabajador. Entonces no podemos renunciar a ellos porque pues son de esencia del trabajador. Es decir que, de acuerdo a este artículo 65, para evitar esta indemnización, lo que tiene que hacer el empleador es cancelarle una vez terminado el vínculo y cortar ya de plano el vínculo con ese ex trabajador, es pues reconocerle el pago de su liquidación laboral. Ella se puede hacer de manera personal o se puede consignar a la cuenta del trabajador. Acá es importante recordar entonces, devolviéndonos un poco a la diapositiva, retornando a ella que la vimos hace la clase anterior, entonces vamos a poner un ejemplo de un caso para que evidenciemos que si bien nosotros en nuestra actividad de plataforma verificamos cada una de estas condiciones, vamos a encontrar cómo esta liquidación laboral es íntegra. Todo ello comprende la liquidación laboral. No podemos decir en un caso particular pues que se excluyen porque ellas comprenden y son un todo en la liquidación laboral. Veamos el ejemplo para ser más ilustrativa. El ejemplo es el siguiente. Jacinta Duque laboró como empleada de servicio doméstico en la casa del señor Antonio Cruz, cumpliendo un horario de 7 de la noche a 7 de la mañana de domingo a domingo, durante el periodo de tiempo del 12 de octubre de 2019 hasta el 15 de abril de 2020, devengando un salario de 1.100.000 pesos mensuales. El vínculo terminó teniendo en cuenta que el día 15 de abril de 2020, cuando Jacinta llegó a trabajar, el señor Cruz le quitó las llaves, manifestándole que hasta ese día ella trabajaba, aclarándole que no tenía derecho a ningún pago por liquidación laboral. Este es un caso práctico en el cual vamos a evidenciar muchas situaciones. En principio, y como se ha explicado, vamos a diagramar. De 7 de la noche a 7 de la mañana es el horario de Jacinta. Ahora, es importante verificar que si bien en los casos que cada uno realizó en la plataforma, identificamos de forma separada. Hoy vamos a aprender y a entender que en los casos particulares puede presentarse la siguiente situación. Vamos a ver acá en el diagrama. Aquí estamos diagramando las 8 horas de la jornada ordinaria, es decir, esto estaría comprendiendo el 1.100.000, ¿verdad? Una jornada ordinaria que está pactada y que no hay ningún problema. Y que si no esté pactada, pues en su momento la ley especial nos indica que esta se tomará de 8 horas semanales. Vamos a encontrar que de 7 de la noche, perdón, aquí es de 9 de la noche a 3 de la mañana, vamos a encontrar 6 horas con recargo nocturno, en el entendido que está trabajando de noche, pero en la jornada ordinaria. El recargo nocturno no varía para dominicales ni festivos, él siempre se va a liquidar sobre el porcentaje, él no cambia. De 3 de la mañana a 6 de la mañana, como se evidencia en el diagrama, verificamos que hay 3 horas extra nocturnas, no sin antes verificar que en el caso estas 3 horas extra nocturnas son ordinarias, son 3 horas extra nocturnas ordinarias, 3 horas extra nocturnas en dominical y 3 horas extra nocturnas en festivo, teniendo en cuenta que Jacinta laboraba de domingo a domingo en el mismo horario. Quiere decir que habría lugar a liquidar 3 veces la hora extra nocturna de acuerdo a cada una de estas indicaciones. Continuando en el diagrama, de 6 de la mañana a 7 de la mañana habría una hora extra diurna. Ella también se multiplicaría a una hora extra diurna ordinaria, una hora extra diurna en dominical y una hora extra diurna en festivo. Habría que verificar los días laborados y además de ello, pues para efecto de liquidación, cada una tiene un porcentaje totalmente diferente. Además de ello, pues para este ejemplo, ¿qué podríamos decir?
y retornando nuestra diapositiva. Entonces, Jacinta tendría lugar al reconocimiento de todo el trabajo suplementario. Hora extra diurna ordinaria, extra nocturna ordinaria, extra diurna en dominical, extra nocturna en dominical, extra diurna en festivo, extra nocturna en festivo, recargo nocturno, dominicales y festivos. Y además de ello tendría lugar el pago de acreencias laborales. En nuestro caso, lo único que no tendría derecho esta señora, Jacinta, es al pago de salarios, porque no estamos diciendo que el empleador haya quedado debiéndole algún valor, así en el caso como está planteado. Aquí estamos diciendo que le pagaron 1.100.000 pesos mensuales, partiendo que, si bien ese pago se realizó y no quedó ningún pendiente. Además de ello, tendríamos que verificar pues que Jacinta tiene derecho al pago de las siguientes acreencias laborales: la cesantía, el interés a la cesantía, prima de servicio, vacaciones. ¿Tiene lugar a pago de auxilio de transporte? Claro que sí, porque en ningún momento estamos diciendo que ella labore dentro de la casa. Partimos del principio que ella se desplaza desde su hogar hasta su lugar de trabajo. Además de ello, las indemnizaciones vamos a evidenciarlas claramente en nuestro ejemplo. Decíamos que la del 64 es por una terminación unilateral del contrato por parte del empleador sin justa causa. Ella la encontramos acá cuando verificamos que el señor Cruz, el día 15 de abril, que es hasta el día que ella labora, hasta ese día, ella llega a su lugar de trabajo y pues le quita las llaves y le manifiesta que hasta ese día ya trabaja, sin dándole más indicaciones. Si bien encontramos que claramente no es una justa causa para terminar el vínculo, es decir, que aquí el señor Cruz tendría que reconocer la indemnización correspondiente por esa terminación unilateral del contrato sin justa causa. Además de ello, también tendría lugar Jacinta al pago de la indemnización moratoria, dado que pues en ningún momento no se le canceló ni se le reconoció, y además de ello se le aclaró por parte del empleador que ella no tenía derecho a pago de liquidación. Aquí es importante puntualizar que pues los empleadores siempre van a manifestar esta serie de situaciones, pero pues que nuestra ley es tan clara que determina situaciones como esta. Entonces, en este caso, Jacinta tendría el derecho al pago de la indemnización moratoria hasta el día que se le haga su cancelación efectiva y completa. Esta indemnización o esta morosidad, llamémosla así, pues la tiene el empleador desde el día que termina el vínculo, o sea, desde el 15 de abril hasta el día que él cancele. Digamos que hoy, 5 de mayo, el señor Cruz se asesora y él llama a Jacinta para pagarle. Él debe reconocerle la indemnización correspondiente y proporcional liquidada respecto de esa mora, del 15 de abril, que fue cuando terminó el vínculo, hasta el 5 de mayo del 2020. Ello implica pues una carga adicional, llamémoslo como unos intereses que le vamos a cobrar pues por no haber pagado a tiempo. Ello es importante verificarlo, estudiantes, en un ejemplo claro, y esto quería indicarles el día de hoy, que para un caso particular no solo se puede presentar como los casos que nosotros realizamos, que llevamos a cabo y que están en la plataforma, sino que puede surgir casos como este, casos tan complejos que vamos a encontrar mucho trabajo suplementario o todo el trabajo suplementario. Aquí habríamos que agregarle los dominicales y los festivos, porque recordemos un poco que el trabajo suplementario de horas extra nocturnas u horas extras diurnas en dominical o en festivo se liquidan, y que además se liquida el dominical por ser dominical y el festivo por ser festivo, porque tiene un recargo adicional a un día normal que es de 1.75%, como ya lo evidenciamos en la liquidación del trabajo suplementario. Es por ello, queridos estudiantes, que con este ejemplo quería que ustedes verificaran y evidencien, dado que es un ejemplo claro donde se denotan todas las situaciones que conllevan a la liquidación laboral. Acá, como reiteraba hace un momento, lo único que no aplica en los salarios, pero pues en un entendido podríamos decir que el señor Cruz le quedó debiendo a Jacinta el último mes de trabajo. En ese orden de ideas ya encajaría en todas y cada una de ellas, tanto de trabajo suplementario como de acreencias laborales.
Lo importante es que el estudiante tenga la capacidad de identificar cada uno de estos y poder conceptualizar, conceptualizar y evidenciarlo dentro de un ejemplo. Con ello, señores estudiantes, termino la clase de hoy agradeciéndoles su tiempo, agradeciéndoles su disposición, quedando atenta por el chat o por el correo institucional de cualquier duda que les surja. Una feliz noche y espero haber llenado sus expectativas con el tema de la liquidación laboral.